a las 5:59, ¿verdad? Exacto, ok. Y yo me espero hasta las 6 para empezar. Sí, apenas quito la imagen. Muy Ok, buenas tardes ok. a todas las Bueno, personas que desde siguen ya esta muchos éxitos transmisión. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy hemos organizado un foro sobre el tema del ordenamiento territorial, los planes reguladores y la participación comunitaria en Costa Rica. Se trata de un tópico de gran relevancia y actualidad en nuestro país. Los planes reguladores son herramientas importantes para el ordenamiento territorial y la planificación. Están a cargo de las municipalidades y definen los diversos aspectos de la organización urbana, la ubicación de las calles y zonas verdes, el transporte, las residencias y edificios, así como otras facetas de las formas como se organiza el territorio a nivel local. En buena teoría, la correcta formulación e implementación de planes reguladores debería permitir asegurar un desarrollo equilibrado, protegiendo el ambiente y garantizando un entorno armonioso, equitativo y saludable para la población. La elaboración de planes reguladores debe basarse, por un lado, en criterios técnicos e informaciones basadas en datos sólidos y, por otro, debe contemplar la participación activa de la ciudadanía, de manera que los mismos surjan de procesos democráticos que consideren las características ecológicas y urbanas del cantón, así como los intereses y necesidades de la población. Asimismo, los planes reguladores deben basarse en una visión integral que contemple las necesidades actuales, pero que también considere la planificación a futuro. Pese a la importancia de los planes reguladores en la organización del espacio con miras al bien común, en la práctica Costa Rica tiene serias debilidades en este ámbito. Cerca del 50% de los cantones carece de un plan regulador vigente y muchos de los existentes están desactualizados. Además, con frecuencia los planes reguladores se elaboran con un enfoque vertical con escasa participación de las comunidades, lo cual ha generado conflictos en diversos cantones. Para debatir sobre este tema de la organización territorial, los planes reguladores y la participación comunitaria, hemos organizado el foro del día de hoy, al que hemos invitado a 4 personas con experiencia en estos temas. Participan en esta actividad Leonardo Merino Trejos, quien es investigador del programa Estado de la Nación, Andrea Mora Villegas, del movimiento Cahuita Unida, Javier Sánchez Valverde, quien es presidente de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, CODESE, y miembro del Grupo Coordinador del Movimiento Ciudadano Procomisión Plan Regulador de Escazú, y Marino Marosi Rojas, quien es doctor en Economía Aplicada, es especialista en Economía Territorial y ha sido catedrático de la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Les agradecemos a la panelista y los panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Igualmente agradecemos a Hazel Garro por su apoyo con la logística del evento y saludamos muy cordialmente a todas las personas que siguen esta transmisión. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente, la panelista y los panelistas harán sus presentaciones y seguidamente abriremos un espacio de comentarios y preguntas por parte de quienes siguen el foro. Las y los invitamos a colocar sus comentarios y preguntas en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Leonardo Merino para que nos haga su exposición. Bienvenido, Leonardo, adelante. Perdón, aquí estoy. Buenas. Buenas noches, tardes, noches. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir la presentación. Nada más me confirman si todo se ve bien, si todo está en orden. ¿Está viéndose la presentación ahí? Todavía no, Leonardo. Ah, deme un segundo, por favor, a ver qué pasó. Un minutito. Esa es la suerte del primero. Ahora sí, nada más haga la pantalla completa, por favor. Perfecto, Ahora sí. perfecto, adelante.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una presentación que probablemente sea como muy general, muy inicial, creo que para alimentar un poquito la discusión y algunos ejemplos de cosas que el Estado de la Nación en algún momento ha analizado que pueden enriquecer un poco, pero, pero creo que es como un marco general de las cosas que van a exponer los demás compañeros y compañeras. Lo primero, entender que el desarrollo humano sostenible, que es lo que nosotros al menos analizamos hace 30 años, no se da en el vacío territorial, ¿verdad? Y eso no es poca cosa entenderlo porque muchas veces en Costa Rica hemos apostado por la política de licuadora, que es como le decimos nosotros, que es que de pronto agarramos unas cosas, las metemos todas juntas y creemos que funciona igual en todo territorio, en todo sector, en toda realidad, ¿no? Y eso no es así. Los territorios tienen características particulares y por eso el ordenamiento territorial y las herramientas y acciones de ordenamiento son tan relevantes. No hay desarrollo territorial sin decisiones que sean sobre el territorio. El territorio, el desarrollo local no ocurre en abstracto. Necesita suelo, agua, movilidad, espacio, transporte, viviendas, infraestructura, protección ambiental. Hay que hacer gestión del riesgo, hay que equipar las actividades económicas, hay que tener ciertas reglas claras. Es decir, el ordenamiento territorial nos conecta a dimensiones sociales, económicas, ambientales dentro del territorio, nos permite evitar un crecimiento que no tenga orden, que tenga profundos impactos y además, y particularmente para hablar de planes reguladores, el municipio es un espacio en el que el desarrollo se vuelve concreto, es donde está la vivienda, es donde se pone en el suelo una gran parte de lo que entendemos como el desarrollo humano, ¿no? Está la vivienda, la infraestructura, está el EVAIS, está la calle, está el agua, está la luz, está un montón de elementos que se dan en el espacio municipal de manera importante. Entonces, bueno, puede haber desarrollo local sin herramientas para ordenar el territorio. Y toda política de desarrollo termina tomando decisiones espaciales, ¿verdad? ¿Dónde es posible construir y con qué reglas? ¿Dónde es necesario proteger el agua, los ecosistemas, la biodiversidad? ¿Dónde se invierte primero para hacer infraestructura, para llevar empleo? ¿Quién accede al agua, a la movilidad, a los servicios? ¿Cuáles son las facilidades de acceso para todo esto? ¿No? Es decir, todo desarrollo local requiere decisiones que son decisiones espaciales y en eso hay digamos, una ecuación básica que es pensar el desarrollo local, territorial, municipal, regional también, más allá de los municipios, como un proyecto y el ordenamiento territorial como las reglas espaciales para hacerlo viable. No me gusta poner muy técnico ahí con las definiciones, pero sí hacer esta distinción. Una cosa responde hacia dónde queremos ir, el otro pregunta dónde, cómo y con qué, ¿no? El desarrollo nos dice el rumbo que queremos sobre las decisiones del suelo, agua, movilidad, riesgo, infraestructura, ambiente, están las herramientas de ordenamiento territorial, ¿no? El desarrollo nos define aspiraciones, el ordenamiento nos define localización, compatibilidades, restricciones. La visión de desarrollo busca el bienestar, las oportunidades y el ordenamiento busca reducir los conflictos entre los usos y proteger los diferentes recursos, ¿no? Eso, digo, sin ponernos, insisto, teóricos o conceptuales, es un poquito la discusión de por qué tenemos que pensar de una forma el desarrollo con visión territorial y las herramientas como el brazo con el cual llevar a cabo esa idea del desarrollo que tengamos. Costa Rica es un país muy centralizado en muchísimas cosas, como sabemos, y sin embargo, en este tema y en algunos temas vinculados con el ambiente, con el riesgo, con la sostenibilidad, el nivel municipal es clave. Hay competencias incluso muy fuertes en el nivel municipal que no se tienen en otras grandes áreas del gobierno del país, ¿no? El municipio en desarrollo, en ordenamiento, es un actor muy poderoso. Primero, define la planificación territorial, es quien aprueba o gestiona planes reguladores, cantonales, costeros. Es decir, es un actor con competencias que ni más ni menos tienen que ver con todo lo que hacemos en el territorio. Es un actor poderoso en el crecimiento urbano porque es el que da permisos de construcción, usos del suelo, licencias vinculadas con el desarrollo inmobiliario. Es de peso en la gestión ambiental local, porque manejan residuos, la limpieza urbana, las áreas verdes,
la protección de algunos de los espacios públicos, los que no están gestionados por instituciones centralizadas. Es también poderoso en los servicios, algunos administran acueductos, comunales y municipales que están a nivel local, sistemas vinculados con recurso hídrico, entre otros posibles servicios que hacen. Tienen vínculo con la actividad económica, es decir, dan patentes comerciales, regulan las condiciones para ciertos usos y tienen un peso importante en la gestión del riesgo porque inciden dónde se construye, qué zonas se protegen y cómo se reduce la construcción social del riesgo, es decir, la exposición a las amenazas naturales que hacemos cuando dejamos construir donde hay riesgos de deslizamiento, etcétera, ¿no? Es decir, es un actor central en materia del desarrollo territorial vinculado con todas estas cosas que a veces pensamos en el municipio como un actor relativamente débil. No lo es en esta materia. Ahora, ¿qué pasa sin ordenamiento territorial? Eh, Valga decir que es una tendencia mayoritaria y de mucho peso en la mayoría de municipios y de territorios del país, ¿no? No tener herramientas robustas de ordenamiento del territorio. Bueno, ¿qué es lo que eso produce? Que nos vuelve más caro, más desigual, más riesgoso cualquier tipo de desarrollo, cual modelo de desarrollo local que tengamos. La falta de ordenamiento territorial no significa que no haya desarrollo. Hay una forma de desarrollo, pero eso significa que el desarrollo lo definen otros factores. El mercado del suelo, la presión inmobiliaria, la disponibilidad de servicios formales, informales, la improvisación o hasta el conflicto. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer por no tener un buen ordenamiento territorial, por ejemplo, en un municipio? Urbanizar donde no se debe, zonas que son de riesgo, que son inundables, que son problemáticas, presionar las fuentes de agua, tener un crecimiento urbano disperso, que es caro de atender, porque el tipo de crecimiento urbano que hemos tenido, tanto en la GAM como en ciudades intermedias, es caro de atender porque no está pensado vinculado al transporte, a los servicios, etcétera, ¿no? Nos genera congestión vial, la dependencia del vehículo privado, conflictos entre diferentes usos del suelo, vivienda, industria, turismo, agricultura, conservación, se pierden áreas verdes, tanto suelos agrícolas, corredores biológicos, otras zonas protegidas con algún grado, algún nivel de resguardo, genera inseguridad jurídica para la inversión y para las comunidades también. Es decir, no tener ordenamiento territorial encarece, problematiza, da conflicto y aumenta el riesgo de una comunidad, de un municipio, de una región particular, ¿no? En la vida real, lo cierto es que este país no consolida mucho herramientas de ordenamiento. No sé si habrá ahora alguna lectura crítica sobre el plan regulador cantonal como la herramienta central. Puede tener sus detractores, pero lo cierto es que desde los años 60 estamos obligados a que todos los municipios tengan un plan regulador cantonal. Este mapa que vemos, el mapa es hasta el 2022. El dato es hasta el 2026, los cantones que tienen plan regulador y los que no lo tienen, en su mayoría los que tienen planes reguladores que son parciales en algunos casos, solo para el distrito central o alguna zona, pero no para el cantón completo. Claro, uno puede decir, yo pues soy politólogo y por deformación trato de sospechar de los juegos de poder que hay detrás de eso. Bueno, cuando uno incumple una ley o un mandato durante 10 años, 15, 20, uno puede decir, puede que haya alguna dificultad para concretarlo, pero bueno, no tener un plan regulador cantonal es un incumplimiento que tiene más de 60, 70 años, 60 años si no sumo mal, desde los años 60 que es una ley nos obliga. Es decir, hay una decisión política detrás de no regular el territorio que ha favorecido a algunos actores y que ha complicado algunos de los objetivos positivos que tendría ordenar el territorio. En medio de eso hay, por ejemplo, municipios que han hecho el esfuerzo importante de hacerlo y le ha costado plata, es caro, es lento, es complejo, ¿no? Es una cosa compleja de hacer, pero lo cierto es que pues, después de 60 años uno podría pensar que hay una cierta resistencia y ha habido resistencia en algunos casos en los que ha generado serios problemas que la haya. Uno de los que a mí me parece más notorio ha sido el caso del huracán Otto, cuando llegó el huracán Otto allá en la zona norte del país,
Y bueno, se había tenido la discusión con los creadores del plan regulador de Upala, que había sido la universidad, la Escuela de Geografía, que decía que el centro comercial de Upala pues, era una zona de riesgo de inundación y bueno, pues vino un huracán y se inundó, pero el plan había sido rechazado porque bueno, afecta los precios del suelo, los precios de los negocios, ¿no? Hay un impacto importante. Entonces, bueno, el país no ha consolidado estas herramientas que podrían permitir todo esto que he tratado de plantear de una manera muy general, que es para tener cualquier cosa que, que construya un modelo de desarrollo local, una visión de desarrollo local, se necesitan herramientas de ordenamiento territorial. Como me queda tiempo, lo tenía aquí por si acaso, pero me gustaría poner solo algunos ejemplos de elementos que son formas de ordenamiento territorial expresadas en algunos hallazgos, en algunos datos. Uno positivo, bueno, la forma de conservar territorio de este país es una forma de ordenamiento territorial. La creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí en este mapa tenemos áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, corredores biológicos, formas distintas que han permitido que este país tenga un porcentaje importante de área protegida, pero además, paralelamente a otras cosas y a otras políticas públicas, que haya recuperado cobertura forestal, por ejemplo. Eso es un ejemplo interesante, positivo, de una forma de ordenar el territorio que no es la urbana, no es la que pensamos siempre. Hay otras formas que han tratado de contener un poquito el crecimiento urbano, por ejemplo, el anillo de contención urbana. En estos mapas vemos hay una línea anaranjada, cuesta verlo así en pequeñito, pero esa línea anaranjada que vemos sobre el área construida a lo largo del tiempo, que es la gran área metropolitana expandiéndose, podemos ver que la línea anaranjada, y eso ya lo había analizado el PRODUS de la UCR hace algunos años, eh, funcionó de alguna manera para contener posibles formas más complicadas, más agresivas de desarrollo inmobiliario que fuera metiéndose, por ejemplo, hacia eso que vemos en azul, que es la zona protectora de los cerros de Escazú. Hoy, por cierto, estamos en plena investigación. Aquí don Javier, que va a conversar ahora, fue uno de mis entrevistados para tratar de ver lo que está pasando ahí con la presión inmobiliaria. Pero quería usar este mapa para poner el ejemplo de que una forma de ordenamiento del territorio, de regulación urbana, que ha tenido sus frutos con imposibilidad para contener toda la presión, pero es importante. En cambio, ¿dónde sabemos que no ha funcionado? Bueno, el tipo de ciudad que hemos construido es una ciudad que obliga o empuja a apostar por el vehículo. Aquí en este gráfico vemos la densidad poblacional y la cantidad de kilómetros recorridos por persona al año. Vemos las ciudades asiáticas, por ejemplo, a la derecha, muy densas, la gente vive muy cerca, pero nadie está metido en el carro, ¿no? Las ciudades gringas, ahí a la izquierda arriba, ciudades poco densas, donde la gente recorre más de 12.000, 14.000 kilómetros por persona al año. Bueno, la gran área metropolitana es ese modelo, ¿no? Una ciudad poco densa, que se ha expandido a lo largo de las carreteras y que tiene un sistema de transporte y movilidad que está resuelto con el vehículo particular de una manera con costo económico, ambiental, calidad de vida y otros, ¿no? Otro ejemplo que quería poner, que bueno, ahora no sé si irán a hablar también de la zona del Caribe Sur, pero el año pasado hicimos una investigación sobre los conflictos en Gandoca Manzanillo. Gandoca Manzanillo es un modelo muy interesante en que el peso de la propiedad privada es grande. Aquí vemos que el bosque maduro, el 26% está en propiedad privada, casi el 40% del bosque secundario. Es un modelo mixto que hicimos que ha permitido que ahí se creara una zona protegida con esa modalidad, pero hay mucho conflicto y hay daño ambiental y hay denuncias. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí entrevistando personas y haciendo un poco el análisis encontramos que hay lo que le pusimos ese nombre, un desorden facilitador que permite que pasen muchas cosas. Ese desorden quiere decir que está en discusión el plan, pero que no se aprueba, que se discute, que no se sabe si esta era la definición de bosque, si era la otra, si el plan de manejo se actualizó, si no se actualizó. En medio de todo eso, lo que sucede es que se cortan árboles, se inundan algunos humedales, se corre un poco la frontera de lo que se puede hacer. La propiedad privada por sí misma ahí no es mala, eso fue una cosa que establecimos legalmente, pero hay conflicto, daño, desplazamiento de la población histórica que tiene mucho que ver con la imposibilidad de consolidar
buenas herramientas de ordenamiento territorial, que es el tema que estamos hablando. Y el último ejemplo que me gustaría poner, el riesgo. Este es el número de eventos de desastre en el país. El 2024 fue el de mayor número en una larga serie desde el año 91. Eh, no siempre son los grandes desastres, sino los pequeños y medianos que afectan poblaciones, la mayoría vinculados con el agua, ¿no? Y eso afecta todos estos cantones, todos los que vemos aquí con color, son cantones con alto nivel, alta frecuencia de eventos de desastre, según su nivel de desarrollo humano, según la categorización que hace el PNUD. Bueno, pues aquí lo que vemos es que en realidad golpea un poquito de todo, ¿no? Cantones en una y otra condición, porque la falta de ordenamiento territorial afecta también cantones en el centro del país, donde puede haber mejores condiciones de vida, pero hay poblaciones que viven a la orilla del río y en malas condiciones de riesgo, ¿no? Termino nada más con tres ideas rapiditas. Ya vi que me pasé un minuto. El desarrollo territorial es una apuesta colectiva sobre el futuro del territorio que requiere de herramientas. Lo que estamos hablando hoy es el ordenamiento territorial, es esa apuesta convertida en decisiones concretas sobre el suelo, el agua, la movilidad, el riesgo, el ambiente. En el nivel municipal, ordenar territorio es una condición para que el desarrollo sea viable, sea justo, sea sostenible y además obliga, si hacemos ordenamiento territorial, a dos cosas muy positivas. Crear evidencia científica, información y hacerlo con participación social, que es la clave para cualquier visión del desarrollo. Muchas gracias, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Leonardo, por su participación. Le doy la palabra ahora a Andrea Mora para que nos haga su exposición. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal vez contarles un poquito. El movimiento Cahuita Unida nació en el año 2023. Eh, los ciudadanos y las ciudadanas de Cahuita y el Caribe Sur en general nos unimos bajo el criterio de pertenencia y soberanía ciudadana en la búsqueda de la seguridad jurídica y en la justicia, en el derecho de tenencia de la tierra y protección del ambiente, que también es muy importante para nosotros los habitantes del Caribe Sur. ¿Por qué nos unimos? Bueno, como respuesta ante la amenaza que vimos con la propuesta del plan regulador de la Municipalidad de Talamanca en el año 2023. Cabe mencionar que esto no empezó en el año 2023, esto lleva más de 40 años. La comunidad es resistiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre han venido propuestas de planes reguladores que no incluyen a la comunidad y también se olvidan de que ya acá hay un ordenamiento territorial existente. Entonces, bueno, bajo esta amenaza nace este movimiento cuyo objetivo a corto plazo es paralizar este plan regulador. ¿Cómo se hizo? Bueno, mediante acciones legales, manifestaciones, protestas. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Porque no solamente es negarse por negarse. Hicimos un estudio detallado de este plan regulador. Nosotros lo que proponemos es crear un modelo de desarrollo regenerativo con justicia social y un ambiente sano. Entonces, bueno, se crearon comisiones de trabajo, hubieron asesores legales también, todos esos personas trabajaban a honoren y se hizo todo un estudio. Entonces, ahora les quiero compartir por qué es que sentimos que este plan regulador nos afecta. Bueno, este fue un mapa que se hizo porque, bueno, cuando hicieron las famosas reuniones para, se ve bien, sí, vamos a irnos para Cahuita. Cuando se hicieron las famosas reuniones, que eran supuestamente las reuniones para informar a la comunidad, pues se presentaron unos mapas que en realidad no se entendían. Entonces, bueno, con el apoyo de la Escuela de Geografía y Kioscos Ambientales, nos ayudaron con este mapa. Entonces, bueno, acá quisiera algunos puntos nada más. Bueno, por ejemplo, aquí la zona pública, ¿verdad? ¿Qué es esta? En esta zona pública, si abrimos bien el mapa, vamos a ver que aquí hay casas, aquí hay comercios y están en zona pública, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está acá en zona pública cuando entre en vigencia este plan regulador? Después está acá lo que se llama el pueblo costero.
que es Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo. Bueno, ¿qué pasa con esto, lo que es el pueblo costero? En el pueblo costero lo que se dice es que se van a dejar las infraestructuras tales como está, que se va a respetar por ser un pueblo con más de 20 años de establecido cuando se inicia este plan regulador. Bueno, aquí vemos un peligro eminente. Como no es un secreto para nadie que la erosión costera está afectando a todo el país y no solo al país, sino en muchos otros lugares. Entonces vemos aquí una gran amenaza porque dice que durante el proceso de planificación, si se determina que es una zona de riesgo, toda esta comunidad deberá ser desplazada, ¿verdad? Para un sitio de mejor condiciones. No se sabe dónde, no se sabe qué condiciones. Ahora, acá resulta que de esta línea para acá ya no es pueblo costero, ahora es una área mixta para el turismo y la comunidad. O sea, que este pueblo se va a tener que pasar, pero lo que está aquí no, lo que está aquí está a salvo de todo, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos como una gran amenaza, este desplazamiento. También hablan de áreas mínimas y máximas de construcción, habla de densidad, de, por ejemplo, 50 habitaciones por hectárea, de coberturas, ¿verdad? Se permite entre un 80 a un 85% de cobertura. Esto quiere decir que todos estos bosquecitos que ven por acá, todos estos árboles, se eliminan, ¿verdad? Pasa a ser más de un 85% por lote, un lote que puede ser de 10.000 metros cuadrados. Ahora aquí con el área mixta para la comunidad, ok, acá en esta área mixta, también, al igual que en todas las otras zonificaciones, hablan de áreas mínimas y máximas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que tienen un área mínima que no concuerda o que tienen, para decirlo de otra manera, tienen un terreno que no cumple con el área mínima, entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esas personas? No lo sabemos porque nada de eso viene dentro de la propuesta de plan regulador. Igualmente se va a permitir una cobertura del más del 70%. Entonces, todos esos bosquecitos que están aquí corren el riesgo de desaparecer. Ahora, ¿qué es otra amenaza también que vemos? Que toda esta gente que está acá, bueno, en Cahuita no pasa tanto, porque bueno, acá tenemos como, eh, no hay casitas, hay hoteles pequeños, pero aquellas personas que estén aquí en el plan regulador dice que, bueno, como en la municipalidad no hay un sistema de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, entonces cada persona que está acá va a tener que tener su propio sistema de aguas residuales. Entonces, bueno, sabemos muy bien que muchas de las personas que están acá no tienen ni la capacidad económica ni técnica para hacer este tipo de inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que una vez que entre el plan regulador, si usted tiene un terreno mayor al que permite ahí o menor, pues va a estar en problemas. Si usted no cumple con un área de tratamiento de aguas residuales, pues también le dan aproximadamente 6 meses para cumplir y si no cumple, pues te van a quitar el uso de suelo o te quitan, ni siquiera te dan como la concesión. Eh, bueno, nada más acá para este tema del mapa. Quisiera ver una parte aquí que es en Puerto Viejo, donde hay un área. Bueno, en Puerto Viejo hay varias cosas. En Puerto Viejo está el refugio Candoca Manzanillo, perdón, y también está el territorio indígena Quecoldi. Entonces, bueno, ahí igual va a haber un conflicto eminentemente. Acá hay unas áreas que me llaman mucho la atención que dice que son áreas de baja densidad, pero cuando dicen baja densidad, yo creo que esto es aquí por donde están los hoteles, sí, aquí en Playa Negra, esto es en Playa Negra, ahí en Puerto Viejo, para los que conocen. Entonces, bueno, aquí hablan en un área, aquí se llama área planificada para el turismo de baja densidad. Bueno, resulta que esta es un área que lo que pretende es incentivar el desarrollo turístico. Dice baja densidad, pero ojo con los datos. Dice que las áreas mínimas permitidas son de 2.500 metros cuadrados a 60.000 metros cuadrados, o sea, 6 hectáreas. Y dice que la cobertura puede ser más del 70%, o sea, que usted en un lote que está con bosque o arbolitos, usted puede construir hasta un 70% y no te dice que lo que quede de ese 70% pueden ser como
y jardines naturales o qué te dice, ¿verdad? Puedes como jugar con eso, entonces probablemente sean áreas completamente construidas con cemento y nada de vegetación. Y se permite 50 hectáreas, 50 habitaciones por hectárea, o sea que un solo lote puede haber 300 habitaciones. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es el peligro que nosotros como comunidad vimos acá? Bueno, los que conocen el Caribe saben de que aquí no hay un adecuado manejo de residuos. También saben que aquí no hay capacidad de acueductos alcantarillados para toda esta demanda de construcciones y de hoteles. ¿Y cómo nos afecta todo esto? Bueno, nos afecta porque no se cumplió con el criterio de participación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Que al no participar la comunidad no se contemplan los aportes ajustados a la realidad y a las necesidades de los habitantes. Se desconoce un ordenamiento territorial urbano existente desde 1935. Hace más de 90 años que Cahuita y Puerto Viejo hemos estado acá, bueno, inclusive más, ¿verdad? Pero bueno, con un ordenamiento territorial que están los documentos, que hay dos leyes, que es la número 35 y la 166 para Cahuita y Puerto Viejo, donde ya se dice que estos poblados ya existían. Entonces, bueno, se desconoce esto, se contempla, como lo mencionaba, reubicaciones, demoliciones, la pérdida progresiva de nuestras casas, negocios, no se cuentan con recursos para remodelaciones necesarias para cumplir con todas estas nuevas legislaciones o reglas que se van a dar. También la municipalidad niega esas casas de agua y dice que eso es responsabilidad de la IA, que es responsabilidad de la IA abastecer a este desarrollo turístico de alta gama, pero bueno, el AIA ya lo ha dicho en diferentes ocasiones que no se cuenta ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo con la infraestructura, con los recursos necesarios para atender un crecimiento poblacional de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se están haciendo pozos, ¿verdad? Todo el mundo acá trabaja con pozos, pero bueno, va a pasar un momento en que los pozos se pueden salinizar, como ha pasado en otros lugares, como en Guanacaste, y bueno, en el momento que eso ocurra, no vamos a tener ni siquiera agua de pozo para poder abastecer. Todos tienen piscina porque todo el mundo quiere tener piscina y bueno, ojalá que no pase como en Guanacaste, que también canchas de golf. Y el pueblo se queda sin agua para dársela a los grandes hoteleros. Bueno, ¿qué vemos nosotros? Vemos que eso es una amenaza ambiental que promete arruinar la barrera coralina. Bueno, que nos protege contra la erosión, contra tormentas, sin olvidar la destrucción de los humedales, que como ya Leonardo lo comentó, han habido denuncias porque han drenado los humedales, han talado bosques y otro aspecto que vemos es la explotación de la franja costera. Esa explotación pondrá fin a un modelo de turismo ecológico, cultural y comunitario que caracteriza al Caribe Sur. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda unirnos, estudiarnos y tratar de ver los ejemplos que han pasado en otras comunidades, donde el crecimiento turístico, cuando es la única fuente de ingreso, ahora lo estamos viendo en Cahuita, que tenemos una semana sin llover, no hay paso, se paraliza el turismo y se paraliza la economía. Entonces, depender de una sola actividad económica lo vemos muy, muy riesgoso porque es una economía frágil. Estamos expuestos a todos estos fenómenos del niño, de la niña, de huracanes y realmente lo que nosotros proponemos como comunidad, no solo digo como Cahuita, sino como comunidad del Caribe Sur, es que sí ocupamos un plan regulador, por supuesto que sí, necesitamos que las autoridades nos escuchen, vean cuáles son las necesidades reales de la comunidad y poder proponer un plan regulador ajustado a nuestra realidad. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que implica proteger la naturaleza, implica proteger a las comunidades que hemos estado aquí de generación en generación en generación. Recordemos que Cahuita tiene población indígena, tiene población afro también,
Habemos gente de Costa Rica, gente de Europa, gente de muchos, muchos lugares que nos hemos reunido acá y que hemos cuidado este pueblo y que ahora está así como está por toda la protección que le hemos hecho. Entonces, aquí las playas siempre van a ser públicas, eso no hay duda. Queremos un desarrollo que también contemple, por ejemplo, el deporte, la agricultura, otro tipo de actividades que no solo se centren en el turismo. Estamos completamente abandonados. Aquí los jóvenes no tienen dónde hacer deporte, no tienen centros culturales. Realmente somos un pueblo que nos han golpeado mucho. Las últimas noticias, ¿verdad? Que se han dado, que también no hay que dejar pasar, que bueno, que el Parque Nacional y las actividades económicas que se han dado acá, somos personas trabajadoras, personas que sin lugar a duda tenemos las capacidades para desarrollar otras actividades, que hemos hecho solo turismo, sí, porque esa es la única que nos ha quedado, pero bueno, si nos destruyen toda la franja costera y nos sacan además, entonces bueno, nos va a tocar ser trabajadores de tercera categoría, ¿verdad? Y trabajar para los grandes hoteleros, porque si vemos este modelo de desarrollo, no está planificado para la comunidad. Este modelo de desarrollo está planificado para grandes inversionistas, grandes hoteleros y no hay una conexión con lo que realmente es el Caribe, que es esta cultura, esta pluriculturalidad que siempre nos ha caracterizado. Entonces, hemos visto también cómo han logrado hacer mecanismos para dividirnos y decir, no, es que los indígenas van por esta línea, los afros van por acá, los extranjeros van por acá no, eso antes acá no se veía. Es lamentable que ahora se esté viendo, pero estoy segura que con información, con unión y con diálogo se lograrán grandes cosas, porque no todo está perdido. Aún vamos a seguir dando la lucha y esos espacios son muy importantes para las comunidades para poder exponer y que las demás personas de Costa Rica se den cuenta. Y por último, quisiera decir que, bueno, que sí es necesario este plan regulador. No nos oponemos solo por oponernos, sino porque hemos visto que pueden afectar a muchas personas con recursos, sin recursos, blancos, negros, indígenas. O sea, esto es una comunidad. Así que, bueno, les agradezco y más adelante, si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Andrea, por su participación. Y le doy a continuación la palabra a don Javier Sánchez para que haga su exposición. Bienvenido, Javier. Muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy y de la oportunidad que nos están dando como Asociación CODES y Comunidad Escazú para presentarles nuestra experiencia. Le pediría así a la compañera que me apoye con la presentación. Bien, esta es una experiencia de participación comunitaria en el Plan Regulador de Escazú. Por favor, la siguiente. Ok. CODESE, que significa Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, es una organización con base comunal y ambiental que tiene más de 40 años de historia y cuyo propósito y misión central ha sido la de proteger y manejar la zona protectora de los Cerros de Escazú. Siguiente. Ok. Como principales estrategias en todo este largo periodo que hemos tenido de experiencia, está la primera estrategia, que ha sido la de la conservación, que podemos definirla como la adquisición y el manejo de tierras, terrenos, fincas dentro del área silvestre protegida. También hemos tenido una estrategia de producción de proyectos alternativos sostenibles. Les puedo poner algunos ejemplos que hemos desarrollado. Por ejemplo, viveros forestales, reforestaciones, agricultura orgánica, ecoturismo comunal, etcétera, 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 ¿verdad? La experiencia de CODESE es muy amplia.
Y hoy una tercera estrategia muy importante para nosotros es una que he denominado como la estrategia técnica, que ha sido para considerar el ordenamiento territorial. Se está proyectando una pantalla que no. Ok, gracias. Entonces, el ordenamiento territorial desde muy temprano, desde los años 90, CODESE lo consideró como una estrategia fundamental para tratar de incidir en un desarrollo más adecuado para el cantón y tener un equilibrio entre las áreas naturales y las áreas urbanas, en este caso del cantón de Escazú. La siguiente, por favor. Ok. El papel de CODESE en este proceso, ¿verdad? Que ha sido, por supuesto, un proceso donde hemos estado muy acompañados por la comunidad de Escazú. Este proceso del Plan Regulador de Escazú se inicia en el año 1996, o sea, ya tenemos 30 años de estar en esto, ¿verdad? Somos una organización que hemos acumulado un buen bagaje de experiencia en este sentido, donde hemos pasado distintas personas y distintos sectores. Y bueno, eso es una experiencia que se ha ido acumulando, ¿verdad? Una de las cosas fundamentales que ha tenido este proceso es que para CODESE ha sido la incorporación de la comunidad de Escazú en su elaboración y negociación. No es solo que se le informe y que se le consulte, que son a veces consultas muy poco participativas, sino que realmente se involucre en la elaboración y negociación del plan regulador de Escazú. Ok, la Comisión Plan Regulador en el año 2003. Esta es una cuestión muy, muy importante de esta experiencia de CODESE. Desde inicios del año 2000 se tenía claro que hay tres formas de organizar un plan regulador. Uno es por medio de la comisión de plan regulador, otro que es la oficina técnica y el tercero se me fue en este momento. Bueno, el caso es que CODESE y la comunidad de Escazú apostamos desde el inicio de los años 2000 por la comisión plan regulador, que se estableció de conformidad al artículo 59 y 60 de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué características tuvo esta comisión de plan regulador? Bueno, es muy importante que en el año 2003, por un acuerdo del Consejo Municipal, se asume a la comisión del plan regulador como la forma principal para la preparación y aplicación del plan regulador de Escazú. ¿Qué es lo importante para nosotros de esta comisión de plan regulador? Que la comunidad tiene, dentro de la comisión, tiene decisión con voz y voto dentro de ella. ¿Cómo está constituida la comisión de plan regulador de Escazú? Por 3 representantes vecinales por cada uno de los distritos. En nuestro caso, el cantón de Escazú tiene tres distritos y se elige de forma participativa y democrática un representante vecinal por cada uno de los distritos. Además, la comisión se constituye también con 3 miembros del Consejo Municipal y un representante de la administración municipal, que generalmente es una persona técnica, un funcionario técnico. Los representantes del Consejo Municipal son generalmente regidores, propietarios o suplentes. Ok, ¿qué es una de las cosas importantísimas de esta comisión? Es que le permite a la comunidad la información permanente y la toma de decisiones, ¿verdad? Porque estamos dentro de la estructura que está, como les dije, en la preparación y la aplicación del plan regulador. La siguiente. Ok. Otros hitos importantes que ha tenido este proceso, que como les decía, ya tiene 30 años, ¿verdad? Ha sido muy extendido y como les digo, ya es permanente, ¿verdad? Porque una de las cosas que hay que decirle a las comunidades es que un plan regulador no acaba con su aprobación,
sino que después hay que darle supervisión y seguimiento y estar muy preocupados de cómo integrarse y participar activamente, porque una situación alcanzada, si no está, la comunidad no está organizada de la debida forma, muchas cosas vuelven atrás o ni siquiera se consideran, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí, como se dice, al pie del cañón. Ok, para el caso de Escazú, el plan regulador entró en vigencia en el año 2005 y CODESE y la comunidad escazuseña logran la zonificación de la zona protectora Cerros de Escazú y condiciones de calidad para la habitabilidad y el ambiente. En esos dos sentidos, tanto para las personas como para la naturaleza, se logran condiciones importantes por medio de este plan regulador. En el caso de la zona protectora Cerros de Escazú, tiene una característica que, bueno, tenemos dos instrumentos de ordenamiento territorial en el caso de Escazú, porque por una parte tenemos el plan regulador, que es un instrumento cantonal, pero también para el área silvestre protegida, en este caso de los cerros de Escazú, eh, tenemos un plan de manejo general que viene del SINAC. Ok, en el año 2019 entró en vigencia el reglamento interno de la organización y funcionamiento de la Comisión de Trabajo en el plan regulador de la Municipalidad de Escazú. Este vino a dar un poquito más de ordenamiento porque lo que teníamos era un acuerdo muy general que, como ustedes vieron hace un rato, se elaboró en el 2003 y con ese acuerdo muy general la comisión actuó durante muchos años, pero ya en el 2019 entra en vigencia un reglamento que, bueno, vino a ordenar mucho el asunto, pero también tiene serias falencias y en este momento está siendo revisado. Continuemos. Ok. ¿Qué ocurre en la última etapa de este proceso? Que es de lo que venía yo a hablarles, que ocurrió durante el último semestre del año pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el 29 de julio del año 2025, una mayoría del Consejo Municipal intenta o toma un acuerdo para revocar la convocatoria a la Comisión Plan Regulador y llama en su lugar a una que ya mencionaron, una oficina técnica, como la única responsable de elaborar y tramitar las reformas al plan regulador. Ok, esta decisión de una mayoría del Consejo Municipal genera una fuerte reacción de la comunidad escazuseña, ¿verdad? Y CODES en esto juega un papel de que convoca junto con otros grupos a toda la ciudadanía para que iniciemos un movimiento en pro de la Comisión Plan Regulador, que se reconozca y que siga actuando la Comisión Plan Regulador. Entonces, en este movimiento, ¿quiénes participaron? Bueno, grupos y asociaciones de vecinos, comités cívicos, grupos de mujeres, organizaciones ambientales, asociaciones de desarrollo y algunos partidos políticos, tanto locales como nacionales. La siguiente. Ok, ¿cuáles fueron las principales acciones que desarrollamos durante todo este movimiento que se tuvo en el segundo semestre del año pasado? Bueno, varias reuniones informales, reuniones de información con organizaciones de vecinos, ¿verdad? En barrios, convocándolos a ciertos locales para informarles de cómo estaba la situación, discutir con ellos posibles rutas de acción y acciones, etcétera, ¿verdad? Se tuvo ya esta vez una difusión muy fuerte mediante redes sociales, no solo las de CODESA, sino las de todas las organizaciones estas que les estaba yo mencionando, ¿verdad? Y eso fue una forma de comunicación muy efectiva, ¿verdad? Se organizaron movilizaciones al Consejo Municipal, ¿verdad? Donde tuvimos movilizaciones multitudinarias para pedirle a los regidores que revertieran el acuerdo que habían tomado y que volvieran a convocar a la Comisión Plan Regulador. También se escribieron artículos y se concedieron entrevistas tanto a medios cantonales como nacionales, ¿verdad? Lo cual nos dio una visibilidad y una difusión amplia
lo cual es muy importante en una situación como esta, ¿verdad? Y la otra cosa, ¿verdad? Que es en este país importante, se presentó un recurso de amparo contra esta acción de la Municipalidad de Escazú. Bueno, como resultado de todo esto, se lograron negociaciones tanto con los regidores como con los síndicos, porque en este caso, digamos, vamos a explicarlo, los síndicos son los encargados de convocar a las asambleas de distrito donde se nombran los representantes de los vecinos, y también ya finalmente cuando se logra que sí, que se tome la decisión de que se va a convocar la comisión de plan regulador, nos tocó organizar a la comunidad para que participara en las asambleas de distrito y llevara los candidatos para ser electos como representantes de los vecinos. Siguiente, por favor. Ok. Actualmente, ¿qué tenemos? ¿En qué situación estamos? La Comisión de Trabajo del Plan Regulador de Escazú reinicia su funcionamiento en febrero de este año, en el 2026. Eh, y por otra parte, no solo está la comisión, ¿verdad? Que es la estructura formal, ¿verdad? Mixta entre sociedad civil y la institución municipal, sino que también hemos mantenido un grupo ciudadano que en este momento estamos denominando Pro Plan Regulador Integral del Cantón de Escazú. ¿Y qué pretendemos con este grupo ciudadano que está activo y trabajando? Informar a la comunidad, consultarla, ¿verdad? Creemos permanentemente que debemos estar en consulta con la comunidad y organizarla y movilizar a estas comunidades escasuseñas para que logremos la revisión del plan regulador que ya en este momento tiene 20 años y el desarrollo del cantón, digamos que 20 años después, es totalmente otra realidad a la que teníamos 20 años atrás y que consideramos que debe hacerse una revisión completa, integral y sobre todo con las variables ambientales desde la posición de la Asociación CODESE. Consideramos que la incorporación de la variable ambiental es indispensable como base de inicio de los estudios para un futuro plan regulador. Y también este grupo ciudadano, estamos en una coordinación permanente de iniciativas con la Comisión Plan Regulador de Escazú, porque bueno, en esta comisión tenemos personas representantes que son cercanas a nuestro movimiento. Entonces ahí ustedes pueden ver la articulación y la coordinación que se da a varios niveles y de forma que se está desarrollando las cosas por un buen camino en mi criterio en estos momentos. Esa sería mi presentación y les agradezco mucho la oportunidad y ahí estoy para responder cualquier duda o pregunta que ustedes tengan posteriormente. Muchas gracias, don Javier, por su exposición. Y a continuación le doy la palabra a don Marino Marosi para que nos haga su presentación. Bienvenido, Marino. Muy buenas tardes. No tengo una presentación formal. Voy a plantear lo siguiente. Eh, No se está viendo la imagen, Marino. Perdón. Ahora sí. Ok, Ahora sí, adelante. a plantear desde una vivencia más testimonial, ¿verdad? Creo que así ha sido la tónica. Este tema es un tema amplio, es un tema delicado, es un tema controvertido. No hay soluciones fáciles. Yo trabajo en economía territorial ya hace 20 años y he visto la dinámica que se hace en los diferentes tipos de planes reguladores. El plan, digamos, mayor es el regional. En Costa Rica hay varios planes regionales. El primero fue el PRUGAM, que todavía sigue vigente, excepto algunos artículos como esto que mencionaba Merino del círculo ese eh, que él mencionaba, donde ya no se puede, digamos, construir ni generar ningún tipo de obra a partir de ahí, porque si no se tocarían mantos acuíferos y todo el problema ambiental, ¿verdad? Que es importantísimo.
Entonces, es un tema que tiene su problemática. Usted va a preguntar por los planes reguladores que hay en la municipalidad de Santa Cruz, y bueno, cada playa tiene un plan regulador. Pero ¿qué es el plan regulador para ellos? Bueno, un mapa, un mapa que hacían algunos arquitectos y a eso le llamaban plan regulador. En 2003 también tengo la vivencia de Santa Teresa. Eh, tengo esa vivencia muy cerca y ahí pasa eso. Entonces, ese es el plan regulador que hay. Y en casi todas las playas de Guanacaste lo mismo. Santa Cruz decía, todas las playas, son más de 30 playas de Santa Cruz y todas tienen su plan regulador. Y es un mapa con mojones y con algunas diferenciaciones ahí básicas, muy básicas, ¿verdad? Hay que señalar que la primera ley de planificación, y eso ya genera todo un tema diferente, de planificación urbana, es de noviembre del 68, de 1968. Ha sufrido una serie de reformas, el limbo con sus reglamentos, con sus manuales, pues ha ido tratando de mejorar esa ley. Pero entonces, aquí surge una pregunta desde la economía muy importante. ¿Plan regulador de qué? ¿Qué es lo que regula eso? Porque cuando usted menciona en una escuela de economía, entre economistas, regulación, lo que le dice de inmediato es estatista, ¿verdad? Estatista y hasta palabras más gruesas. ¿Quién organiza el territorio si no es un plan? Bueno, pues el mercado. Ya Mirino dijo rápidamente ahí, yo estoy de acuerdo con las consecuencias que tiene eso. El mercado produjo lo que hay hoy en Cahuita, eso no es nuevo. El mercado provoca lo que hay en Jacó. También tengo la experiencia de la zona de Garavito. Lo que hay en Golfito, tuvieron que hacerse planes especiales para esos lugares, porque ya era una situación dada, ¿verdad? Y lo mismo pasa en Guanacaste, ¿verdad? Cualquier intento de planificar, de regular, choca contra los defensores del mercado. Entonces el mercado se organiza por los precios. Entonces es muy usual ver urbanizaciones donde compraron terrenos a la par de ríos que después se derrumban, como pasó ahí en San Vicente de Moravia, se derrumban urbanizaciones por relleno, las compraron muy baratas, nadie les dio permiso, nadie organizó, nadie planificó, ¿verdad? Y eso es lo que está a la base todavía al escuchar la colega de Cahuita. Otro modelo, dijo ella. Por supuesto que hay otro modelo. En Tamarindo, bueno, el que va a Tamarindo ahora y fue hace, digamos, 30 años, se va a encontrar un caos. Técnicamente se llaman ciudadelas o barrios difusos, totalmente difusos, el caos. El mercado provoca caos. El mercado provoca caos. El mercado tiene que regularse. Yo soy regulacionista. Yo me formé en la escuela, nos enseñaban a Keynes, en la escuela de economía de la UCR, cuando yo estudié. El estado de bienestar, que bastantes cosas nos ha dejado buenas y que ahora parecen estar totalmente, no, parecen, no, están totalmente amenazadas, lo que es el Estado Social de Derecho. Que aquí Henry Mora en el chat hace unas preguntas muy interesantes, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la legislación? Bueno, esa legislación maestra es la ley de planificación urbana. Y digamos, yo participé en el programa en 2011, se hizo otro plan regulado, de ordenamiento territorial regional, que es el PRUGAN, que es toda la región de Guanacaste, y se ha hecho el de la Huetar Norte, planes regionales, en los tres participé yo.
¿verdad? Y ahí lo que se enmarca, no hay un manual para hacerlos, ¿verdad? Pero lo que se intenta es hacer matrices de políticas. Y se convoca, por supuesto, a todas las municipalidades. Aquí 31 en la GAM, participaron en aquella época, 11 en Guanacaste y luego las otras en Huetar Norte. Todas esas municipalidades participan y ellas debieran hacer sus planes en función de esos lineamientos regionales que a su vez, teóricamente, debieran estar conectadas con los planes nacionales de desarrollo, que en Costa Rica todavía no se sabe en muchos lugares que en estos momentos el plan que está ahí es la famosa estrategia de descarbonización de la economía, ¿verdad? Que se hizo hasta 2050, ¿verdad? Esa sería como la matriz, la visión país. Se llama planificación en cascada. Entonces, ahí tenemos baches, ¿verdad? Y las instituciones, pues no nos están ayudando mucho porque participa pues el INVU, el ICT es el que se encarga de los planes reguladores costeros, ojo, o se encarga, el rector es en los costeros es el ICT, ¿verdad? Y por supuesto las municipalidades que en mi criterio a veces no entienden adecuadamente qué quiere decir autonomía. Entonces empiezan a hacer cosas donde escuchan más los grupos de poder, y eso lo vemos en todo Guanacaste y lo estamos viendo ya en la zona atlántica, excepto en Guásimo. En Guásimo hay cosas muy interesantes porque se adelantaron antes que nada, y eso es la solución, la estamos viendo aquí con esto que nos está contando digo yo, tan valioso de los cerros de Escazú. Alguna vez los ayudé también, eso es admirable, esa es la vacuna, la participación activa, consciente, ¿verdad? Y para eso también, Henry, se ha manifestado hasta la sala cuarta para hacer eso. Y luego específicamente los modelos. Ya los dijo, plan reguladores, plan de ordenamiento territorial costero, es un plan diferente, lo quieren quitar, quieren dejar solo un plan estratégico. ¿Para qué? Para festinar la zona marítimo terrestre, porque ese plan lo que organiza es la zona marítimo terrestre. El plan costero no organiza nada más que la zona marítimo terrestre. Eso hay que tenerlo claro. El plan de ordenamiento territorial, que no existe para Cahuita, por ejemplo, ¿verdad? Siendo uno de los cantones más grandes de Costa Rica, Talamanca, ¿verdad? Entonces, no existe un plan de ordenamiento territorial, un plan integral que permita generar la organización para todo el territorio. No, es solo la zona marítimo terrestre, 200 metros. En Cahuita creo que son 12 kilómetros. Y dejaron fuera a los indígenas, ¿verdad? ¿Verdad? No, ese plan no va a resolver todos los problemas, ¿verdad? Y tienen que arreglarlo. Si la comunidad sí se organiza y se mueve, hay muchas vías. Empezar a tocar institución por institución para sobrepasar incluso la municipalidad. Y ahí la responsabilidad es municipal, no es del consultor, tampoco es del INVU, tampoco es del INVU, es de la municipalidad, ¿verdad? Que no acoge las indicaciones, muchas indicaciones que yo hice como economista, porque yo estuve ahí en lo de Cahuita, no se consideraron ni se volvieron a ver. Y ni los conoció la gente. Me llamaba una señora italiana en Cahuita, es que todo esto le da vida a estas cosas, ¿verdad? Por eso cuento estas anécdotas. Hablar de teoría y teoría, me da mucha pereza ya. Sí. Entonces, es una señora italiana muy activa, muy mayor estaba, activísima, con los grupos pequeñitos, pero nunca lograron consolidar una fuerza para neutralizar o para equilibrar todo lo que hacía la municipalidad, ¿verdad? Entonces, ahí el problema son también las municipalidades y los grupos de poder que están ahí son los responsables y están favoreciendo entonces un modelo de desarrollo local que no es el histórico en Costa Rica, ¿verdad?
de desarrollo sostenible, que provoca equidad, que provoca sostenibilidad ambiental, ¿verdad? No. Que provoca riqueza, no. Está provocando un modelo, exactamente, que va por ciertos intereses, ¿verdad? Las grandes torres y Punta Cana, ¿verdad? Punta Cana. Entonces, la gente dice que no queremos un Jacó. Eso te lo dice la gente cuando uno llega a encuestar y todo. Y, y efectivamente se han hecho esfuerzos y hay esfuerzos exitosos. Hay esfuerzos exitosos en Costa Rica. El cantón, digamos, más chiquitito, Flores, tiene un excelente plan, pero empezó, ¿por dónde empezó? A organizar la gente, no al revés. Y ese es el punto, ese es el punto. La participación, yo soy un fan de la participación, ¿verdad? Y he estudiado los casos de Pérez Celedón y otros, ¿verdad? Porque es lo último que se hace y se trata de hacer como un requisito nada más. Y ahí es donde fallan los planes. Los planes son absolutamente necesarios y no es el caos. Es el caos, es el mercado distribuyendo. Distribuyendo la renta. Y aquí nadie habla en Costa Rica de eso, de la renta del suelo. ¿Verdad? La renta del suelo es un problema fundamental de analizar. La renta del suelo en la economía territorial. ¿A dónde se está hallando esa renta? ¿A dónde se va esa renta? En Guanacaste, en las municipalidades guanacastecas, en Santa Cruz. Ya, y ahí está. Se puede comparar con cifras del Banco Central entre el valor agregado o el PIB cantonal, ¿verdad? Que produce o lo que le queda de impuestos de toda esa renta que se produce. ¿Qué es la renta? Ya, es lo que ganan los factores, los salarios, las utilidades, la renta de la tierra, todos esos ingresos que los salarios, claro, que vienen a remunerar los factores de la producción. Entonces, ahí se ve que de toda esa renta que se genera, casi toda se exporta, se externaliza, ¿verdad? Eso es lo que vemos cuando trabajamos en Guanacaste. Y el caso más agudo y más caótico y más terrible es Tamarindo, y ahí es la municipalidad de Santa Cruz. Pero por ahí están yendo otros sectores, y son ya esos sectores económicos ya dependen de una lógica global. Ahí es muy ingenuo hablar de lógica local. Ahí lo que se impone es una lógica de inversiones financiera, económica del capital local. Entonces, ¿qué son eso? Enclaves. Son enclaves. Así es. Entonces, yo dejaría eso hasta aquí para que podamos conversar un poco más. Yo tengo que retirarme antes de las 8. Tengo una situación previa. No sabía que íbamos a trabajar más. Pero bueno, voy a tratar de quedarme hasta que puedo. Espero haber cumplido con el objetivo de plantear las perspectivas desde mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, don Marino, por su participación y gracias a Leonardo, a Andrea y a Javier también por sus participaciones. Y damos entonces ahora inicio a la fase de preguntas y comentarios. Hemos recibido bastantes preguntas y comentarios de las personas que atienden esta transmisión. Les agradecemos el interés. Voy a ir presentando algunas. Voy a presentar un grupo y luego le doy la palabra a las personas panelistas para que se refieran a estos comentarios. Bueno, don Isaías Abarca hace varios comentarios muy críticos con respecto a los planes de ordenamiento territorial y a los planes reguladores, eh, mencionando los diferentes problemas que acarrean para las poblaciones. Don Henry Mora nos consulta a la panelista y los panelistas, dice, para cualquiera de los expositores, ¿qué legislación nacional permite, promueve la participación comunal en la gestión de áreas protegidas en el país? Esta legislación contempla la concepción de bienes comunes. Gracias de antemano. Cisca Raventós le hace una pregunta a Andrea. Dice, ¿han pensado en qué hacer con las personas que viven cerca del mar
con la expansión del mar? Esa pregunta también la hicieron otras personas que atienden esta transmisión. ¿Cómo considerar los fenómenos de cambio climático y el incremento en el nivel del mar? Eh, Han hecho varias preguntas en ese sentido. Vamos a ver, Vera Cecilia Ugalde Ávila menciona, uno diría que ningún plan regulador debería pasar por cantones, por ejemplo, Montes de Oro, hasta tanto no solucionen los traslapes que tienen las propiedades producto de los planes catastrales. En Montes de Oro catastraron en el año 2012 y desde ahí muchas, para no decir todas las propiedades traslapadas, y ninguna institución ha querido hacerse responsable. El limbo debe salirse de la toma de decisiones sobre implementar planes reguladores, nos dice Vera Cecilia Ugalde. Vamos a continuar con otros comentarios. Caratea Osa hace varios comentarios que me voy a permitir leer. Dice, gracias por permitir este espacio. Gracias también a los expositores. Consultas a Leonardo Merino. ¿Conoce las recientes órdenes vinculantes de la Contraloría a la Municipalidad de Osa, SINAC y Dirección de Aguas? Estas reconocen el plan de gestión del Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta como una herramienta para orientar las decisiones sobre ordenamiento territorial. Además, ordena considerar las áreas ambientalmente frágiles en los elementos focales de manejo defendidos en el plan para otorgar permisos de construcción y ordenar territorio. ¿Qué opina al respecto? También dice, ¿por qué no se mencionan los corredores como estrategias indispensables para la salud de las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento de las mismas dentro de los planes reguladores? Y continúa planteando lo siguiente. ¿Qué opinan de la desarticulación existente actualmente para 23 cantones priorizados entre planes reguladores costeros a cargo del Instituto Costarricense de Turismo y los planes reguladores cantonales a cargo de Mideplan e IFAM? Respecto a lo que pasa en el Caribe, es muy similar a lo que sucede en los territorios costeros rurales de la zona sur. Ni siquiera se tiene información actualizada del recurso hídrico, cobertura boscosa y patrimonio del Estado. Igualmente se están polarizando sectores campesinos, turismo ambientalista. Y al experto en economía territorial le pregunta, actualmente estamos bajo modelos impuestos por la industria inmobiliaria, bajo la oportunidad de las políticas de omisión de las municipalidades. ¿Es posible un desarrollo rural con planes reguladores integrales orientados a mantener nuestro estilo y calidad de vida y sostenibilidad ambiental? Esas son las preguntas que hace la compañera que participó en este foro, en la transmisión. Luego, don Luis Villafuerte nos dice, lo que no se ve no se comenta hasta el día que nuestras comunidades se vean afectadas por el nivel del mar, verán que es una realidad. Punta Arenas en 50 años quedará por debajo del agua. Heise Chacón pregunta si alguien tiene el número de la nueva ley marítimo terrestre. Y dice, es que me parecía que el expositor anterior habló sobre una nueva ley marítimo terrestre. Esos son los comentarios y preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces yo le daría la palabra a la panelista y los panelistas para que se refieran si les hicieron alguna pregunta dirigida a ustedes o si hay una pregunta general que quisieran abordar. Tienen la palabra. ¿Qué le parece señor José María? Sí, Si contesto dos preguntas. ¿cómo no? Es- Adelante. Claro que es posible, generar alternativas. Es interesante Santa Cruz. Santa Cruz tiene 9 distritos. Entonces, ¿dónde se da la inversión inmobiliaria? No crea que la inversión inmobiliaria se da allá cercano al río Tempisque. No, sino, un momentito, sino que, sino que se da en algunos de los distritos que están en la costa. No son los distritos costeros, son los distritos costeros los que están bajo presión inmobiliaria, ¿verdad? Los otros distritos que están en transición, pues no tienen tanta presión. Y hay distritos que están más hacia el lado del río Tempisque, donde incluso una es zona azul, ¿verdad? Zona azul. Entonces ahí
todavía hay espacio, es más, son más agrícolas, son más rurales. La presión está sobre esos 200 metros de la zona marítimo terrestre. No es ni toda la playa, ni es todo el territorio del cantón y del distrito, ¿verdad? Pero ahí hacen daño. Es lo que pasa en Santa Teresa, que les contaba, ¿verdad? Santa Teresa fue una de las 10 mejores playas del mundo hace 15 años. Hoy ni aparece en ningún lugar, porque el caos, como decía Merino, el caos fue el que hizo contaminación, ya hay aguas contaminadas, no hay plantas de tratamiento buenas, y entonces ellos mismos, los mismos inversionistas, son los que se ven perjudicados si no planifican. Entonces, es interesante porque hay inversionistas, digo yo, ya inteligentes que cuiden su inversión, que les conviene que haya un desarrollo ordenado, no crecimiento. Una cosa es desarrollo, otra cosa es crecimiento, ¿verdad? Que haya un crecimiento desordenado, o sea, que aumente, digamos, puede aumentar el PIB local. Pero eso no significa que se logre lo que quiere el plan. ¿Qué es lo que quiere el plan? Tal vez no lo hemos dicho con claridad. El plan tiene un solo objetivo: a elevar la calidad de vida de las personas que viven en el territorio, ¿verdad? Y preferiblemente hacer un desarrollo sostenible. Entonces sí es posible, ¿verdad? Sí es posible. Y con los planes de ordenamiento territorial regionales, pues eso es para generar políticas que a todos los sectores, a todos los stakeholders les sirve. Y también es posible con los planes de ordenamiento territorial ya de los cantones, ¿verdad? En estos momentos se están haciendo planes nuevos en 22 cantones, impulsados por la IFAN con fondos de preinversión de Mideplan. Nunca se había hecho una oleada, ¿sí? Los están financiando con fondos. Entonces, algunas municipalidades eso le está cayendo como desde el cielo, ¿verdad? Están felices. Van a ordenar su territorio y van muy bien. Otras ya empezaron a pelearse o tienen pleitos viejos y entonces pues no caminan. Entonces, ahí el asunto de la autonomía municipal a veces se abusa, ¿verdad? Porque el asunto es que tiene que caminar eso. Y claro, lo primero, imagínense estas comunidades que les está cayendo esto del cielo. Hay que irlos a convencer de que tienen una oportunidad para que se organicen. Hay casos interesantes, está Guatuso, está Turrialba, está Jiménez, está Nandayure, está Hoja Ancha, está Avangares, está Monteverde, que ahora hablaron, ¿sí? Hay un problema ahí, ¿verdad? Con el catastro, pero ese problema es un problema viejo, ¿verdad? Y eso no necesariamente impide que se haga un plan de desarrollo del territorio. Y luego hay sí, ya dije, los chiles y guatús. Bueno, entonces están todo y vienen más. De tal manera que esa es una oportunidad. Y desde estos espacios debiéramos anunciar a las comunidades que desde ya se organicen, porque uno llega, hace los talleres, yo veo a los compañeros antropólogos en las empresas donde yo he trabajado, son 16 profesionales. Hay antropólogos, hay sociólogos, hay politólogos, hay planificador social, hay economista y hay 3 o 4 arquitectos. Por ahí anda, hay abogados, por supuesto. Es un staff, es un estudio caro, es un staff grande de profesionales, ¿verdad? Y entonces van excelentes sociólogos, profesores de la Universidad de Costa Rica y gente muy, muy capacitada, van, hacen los talleres, participan y hay que hacer 1000 cosas para que la gente vaya. Entonces llegan 10, 15, 20 personas, se hacen afiches, se anuncia por redes. Bueno, ¿qué no se hace, verdad? Y no, la reacción es muy mala, se hacen encuestas, bueno, de todo se hace. Hay un compañero especializado en publicidad y en comunicación, que es periodista, y no hay manera de que llegue. Entonces las comunidades tienen que organizarse, tienen que asumir esto como algo propio, si no, no camina, si no, no camina. Eso es lo bueno, termino con eso. La ley que hablé, que
modifica el instrumento de plan regulador costero en un plan estratégico, es una ley que está en la Asamblea Legislativa, no se ha aprobado. Está vigente el plan de ordenamiento territorial costero que se baja de la página del ICT. Y de limbo, en el limbo estamos estrenando un manual nuevo, ¿verdad? Un manual nuevo, porque el primero fue hasta el año 17. Hasta el 2017 fue el primer manual que hubo para planes reguladores, planes de ordenamiento territorial. Le quitaron la palabra reguladores ahora, plan de ordenamiento territorial cantonal. Ahora en marzo estrenamos un nuevo reglamento que pone en primer lugar, por todas las quejas que ha habido y las órdenes que ha dado la Sala Cuarta, pone en primer lugar la participación ciudadana. Entonces, hay que agarrarse de eso. Hay que agarrarse de eso y promover, ¿verdad? Y promover. Yo sé que hay una organización que habla, donde estaba Carlos Campos, muy interesante, que es sobre el soberano, ¿verdad? Y que entonces el soberano es el pueblo. Territorio Seguro se llama, ya me acordé. Que ellos están impulsando cosas y tareas en territorios seguros. Eso es muy interesante. Bueno, con esto espero haber aclarado un poquito esas dos dudas, esas dos preguntas que me vi, digamos, como llamado a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marino. Si alguno de los otros panelistas, Andrea, Leonardo o Javier, quisiera referirse a algunos de los comentarios o preguntas. Sí, si gusta, yo puedo hacer un aporte porque hay una pregunta que habla sobre el aumento del nivel del mar. Bueno, eso es una problemática que nos afecta y que es bien difícil. Yo lo que puedo decir es que, bueno, para protegernos de esta gran amenaza, lo que se puede hacer es proteger los humedales y que esos humedales se incluyan en la zonificación de ese plan regulador, porque, bueno, había un documento que se omitió en el plan regulador, en esa propuesta de plan regulador, que fue el documento que fue en el 2021 del SINAC, donde se hace una caracterización y delimitación de los humedales. Esto se borró. O sea, se borró, se quitó y de hecho hasta cambiaron al funcionario del SINAC y le dijo, ya, quédese quedito, hágase a un lado y eso se omitió. Entonces, por eso en la caracterización ni siquiera aparecen un montón de humedales que sí están en la zona, pero se fueron. Eso es un factor, ¿verdad? Que protejamos a los humedales, que se incluyan en esta caracterización, promover la reforestación, evitar la deforestación, que como decía el compañero Leonardo, en todo este desorden que hay del refugio Gandoca Manzanillo, pues se aprovecha para volarse todo el bosque, que le devuelvan a Gandoca Manzanillo las 188 hectáreas que le fueron quitadas y dadas en concesiones a privados. Pues eso sería algo muy bueno para prevenir por lo menos los impactos que va a tener el proceso de erosión de la costa. Bueno, tenemos que tener un censo, que eso no lo tiene ni siquiera la municipalidad, para saber en este censo, bueno, cuáles son las poblaciones que están más vulnerables, cómo se les puede ayudar o quiénes son, por lo menos identificarnos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando en Quecoldi, en la zona ahí Quecoldi, se habla de que, bueno, que hay otros pobladores y que hay eso, pero ¿cómo lo sabemos si no se tienen los datos, ¿verdad? Entonces, como que la información está muy dispersa, entonces necesitamos un censo, necesitamos información. Y por ahí vi otra pregunta también que hablaba del tema de la Marina de Limón, que bueno, que ahora el gobierno hace poco celebró con bombas y platillos y yo veía la propuesta y yo decía, bueno, qué bonito que se ve todo, no es que nada más nos queramos negar y decir no, todo no, pero obviamente todo ese impacto en esa marina va a tener consecuencias aquí en la costa, ¿verdad? Porque al aumentar la cantidad de atracaderos, porque también se hablan de atracaderos, no sé cuántos, desde Tortuguero hasta Manzanillo, hay de, un plan maestro para la zona que habla de un montón de atracaderos. Entonces, bueno, todos esos atracaderos, imaginémonos, ahora ya tenemos un problema de erosión, ahora con esos atracaderos que van a desviar las aguas, que van a haber sedimentos y muchas otras cosas, pues obviamente nos van a afectar. Entonces,
vamos de nuevo, sin la participación de las comunidades, todas esas cosas que vienen y nos imponen y se ven tan bonitos en las presentaciones y en los modelos que están ahí, pues no va a haber realidad, no, o se van a destruir, o todos estos hoteles que quieren hacer ahora en Limón, que la alcaldesa decía que bueno, ahora sí van a haber hoteles grandes frente al mar, ya han habido y lo cerraron porque aquí cuando llueve el Surquí se cierra y por más hotel lindo y por más grande y por más todo, pues no podemos entrar a Limón. Vea, esa ruta 32, eso es un atentado ir ahí. Entonces, está bien que haya un desarrollo, pero tenemos que comenzar desde lo más importante, que son las vías de acceso. Entonces me llama mucho la atención, ¿verdad? Que celebraron tanto este tema de la Marina y bueno, de hecho no sé si la presidenta habrá podido salir porque justo estaba ahí celebrando y cantando y el Surquilla estaba completamente colapsado y las calles colapsadas y en emergencia. Entonces, volvemos a lo mismo, las vías de acceso. En Puerto Viejo se construyeron dos puentes y como a menos del año ya estaban también en peligro de perderse por el proceso de erosión. Entonces, eso es una realidad que no solamente vimos en el Caribe, yo creo que se está viendo en muchos lugares. Eh, y lo que yo creo que tenemos que hacer es como retroceder, ¿verdad? Que este desarrollo que se ha venido dando aquí en esta zona tenemos que parar, hacer un alto y como decía el compañero ahora, sin la participación, sin que la gente tome la conciencia y realmente se interese en lo que está pasando en la comunidad, pues no vamos a lograr nada y van a seguir viniendo estos modelos de desarrollo, estos puentes, estas marinas, esos atracaderos que lo único que van a hacer es incrementar los riesgos de perder la franja costera y afectar y al final a las personas con más vulnerables. Eso sería. Gracias. Don Javier o de Leonardo, no sé si quieren referirse a alguno de los comentarios. Sí, yo quisiera mencionar, leí en el chat, era como un comentario pregunta de uno de los participantes que planteaba que cómo se garantizaba la participación. Y bueno, desde la experiencia nuestra le puedo decir que la participación no solo se garantiza desde la vía legal, ¿verdad? Y desde los recursos jurídicos, sino que tiene que ser, como lo planteé en mi exposición, una estrategia muchísimo más completa que involucre aspectos de organización, movilización, alianzas, comunicación, difusión, eh, asesoría jurídica, por supuesto, asesoría técnica, ¿verdad? Entonces, sí, la cosa no es sencilla porque las comunidades, al no estar organizadas, son víctimas propicias de intereses y de grupos que sí son muy fuertes y muy organizados. En el caso de nosotros aquí en Escazú, bueno, nos ha costado trabajo, ¿verdad? Tener esos niveles porque sí, de ahí nosotros nos estamos confrontando con intereses muy, muy fuertes, ¿verdad? Que si no pues, desarrollamos cosas de este tipo, estrategias complejas de este tipo, seríamos barridos en un momento, ¿verdad? Entonces yo sí sé que no es sencillo, que hay contextos sociales, económicos y culturales que facilitan o no todo esto, ¿verdad? Eso también hay que decirlo claramente, pero sí es por varias vías y de forma, digamos, que bastante planificada. Gracias, don Leonardo, adelante. Sí, bueno, una pregunta que es directa ahí sobre la Contraloría. Bueno, yo digo, no los he investigado, yo suelo ser muy cuidadoso en no hablar de lo que no he investigado. Conozco un poquito por lo reciente que es ahora en mayo, creo, y junio, julio, ahorita otra. Pero sí tiene una cosa interesante y una precisión que me parece que hay que hacerle a la pregunta si yo estoy en lo correcto, aunque, insisto, no los he estudiado con cuidado. Lo que tiene interesante, que por cierto, hablando del caso de la zona protectora de Cerros de Escazú, es un elemento que podría ser también interesante, es el hecho de darle una herramienta que está vinculada con la gobernanza de un corredor biológico, de una zona, de una forma de protección muy particular como es esa, peso como consideración en el proceso de otorgamiento de permisos
y de gestión territorial. Eso a mí me parece que es muy valioso. La precisión es que hasta donde yo entiendo también esto no sustituye el plan regulador, ¿verdad? O no crea por sí mismo una prohibición general de construir, digamos, en fin, opera articulado con la legislación ambiental en otras cosas, con las competencias de otras instituciones. Y una de las cosas que me parece haber encontrado, bueno, no la encontré yo, ustedes la saben de memoria, quiero decir, yo la estoy descubriendo a estas alturas de la vida con las investigaciones en Gandoca y en Escazú, es que cuando existe esa superposición de herramientas, ¿verdad? En el caso de Escazú es muy interesante porque en la zona protectora, dentro de la delimitación de la zona protectora, hay corredor biológico. Además, creo que hay dos. Hay territorio indígena. Hay planes reguladores de unos cantones sí, otros no, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y bueno, las zonas de protección de acuífera, y está la ley forestal que protege el bosque. En fin, digamos, cuando hay esa superposición pueden pasar dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que de alguna manera tal vez hay alguien ejerciendo alguna regulación interesante, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también se mete un pedazo del anillo de contención, un pedacito, ¿verdad? Dentro de la zona protectora. Eh, entonces, bueno, quiere decir que probablemente alguna de esas cosas puede significar que haya varios actores con ojo y que alguno ponga algún ojo y algún freno. Pero la otra, que es lo que me parece que es muy notorio en el caso de Gandoca, es que más bien cuando todo eso está como en el juego de que se aprobó, no se aprobó, está en discusión, se quitó, este no es, este sí es, este se apeló. Lo cierto es que en toda esa superposición o traslape, digamos, de herramientas, más bien hay ganancia de pescadores, ¿verdad? Digamos, creo que hay como que se genera un cierto vacío que no lo permite, pero que, digamos, del cual se apoya algunos actores para causar ciertos daños ambientales y después vemos si había o no una herramienta que contuviera, ¿no? En eso a mí me gustaría hacer dos anotaciones finales que tienen que ver con varias de las cosas que se han dicho aquí. Una es que la mayoría de la gente que sabe derecho ambiental, que no es mi campo, para quien esté entrevistado, insiste en que no hay falta de normativa para manejar el territorio, aunque no haya planes reguladores en muchos lados. Hay un montón de normativa con las cuales uno podría tener ciertos cuidados importantes. El problema es de aplicación, ¿no? El problema es de aplicación y no solo de aplicación por cuando no hay capacidades para aplicar, sino también cuando hay una omisión, que puede ser voluntaria, puede ser involuntaria, puede ser por corrupción, puede ser por complicidad, puede ser por falta de recursos. Digo, en diferentes casos pueden ser diferentes razones. Pero sobre la marcha, por ejemplo, el mercado inmobiliario realmente ha actuado definiendo el ordenamiento territorial de facto sobre la realidad, digamos, ¿no? Tanto en las partes urbanas como incluso sucede ahora un poco en algunas de estas zonas, que es lo que estoy viendo yo aquí con ayuda de don Javier, empezando a entender en Escazú, por ejemplo, sobre la realidad, no por falta de normas o de restricciones específicas. Hay un desarrollo inmobiliario que va agarrando pedacitos que como quien dice, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Y está sucediendo un poco en algunas otras formas de protección. Es una cosa que quería decir, quizás no siempre faltan normas, pero hay un serio problema de quienes corren lo que se puede hacer y que la institucionalidad no reaccione. Y lo último que me parece que tiene que ver con algunas de las preguntas es vinculado con la participación. Bueno, yo creo que ha estado digo, desde el 92 y después también con la ley de biodiversidad y con la ley orgánica del ambiente, suficientemente normada la importancia y la estructura para la participación en el manejo de áreas protegidas y en otras cosas, pero específicamente en el manejo de áreas protegidas. Pero hay un elefante en el cuarto que no estamos mencionando mucho y creo que vale la pena mencionarlo. Y creo que el Estado de la Nación lo ha documentado en sus dos últimas ediciones en el capítulo ambiental, y es que hay no solo un cambio expreso de narrativa oficial sobre el ambiente en el país,
Estamos volviendo a poner el ambiente como obstáculo para el desarrollo en boca de las principales autoridades. Estamos volviendo a hablar de actividades extractivas. Estamos retirándonos o dándole la espalda a iniciativas internacionales que Costa Rica fundó. Estamos no aprobando un acuerdo que se firmó aquí en nuestro propio patio, lleva el nombre de un cantón costarricense, como el Acuerdo de Escazú, y decidimos no aprobarlo. Estamos debilitando las capacidades financieras de las entidades que tienen a su cargo el cuidado de las áreas protegidas, por ejemplo. Eh, y y creo que dos cosas que tienen una guerra declarada, que probablemente se está expresando en proyectos y se puede ir concretando, es el criterio técnico para manejar las áreas protegidas y para los temas ambientales y la participación, ¿verdad? Como debilitar un poco y concentrar un poco más de poder en las decisiones vinculadas con la protección y con el ordenamiento del territorio en general, pero con la protección de algunos territorios, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que nos tocará, digo, darle no solo seguimiento, sino ver cómo contener. Creo que hay un cambio de narrativa de lo que para las autoridades nacionales es el ambiente, es el territorio y es la participación y es el criterio técnico y ha sido expresado con acciones muy concretas, ¿no? Em, y dicho eso, y tal vez con esto cierro, como este foro se llamaba de la participación, yo me quedé viviendo en los 90 con el principio 10 de la Cumbre del Río, que decía que la única manera de manejar los recursos naturales, el territorio, es con la participación de todos los actores sociales. Creo que las pocas experiencias, digo, perdón, que algunas experiencias buenas de gestión de los territorios en este país tienen que ver con eso, con que la gente ha estado metida y ha tenido voz y ha tenido capacidad de incidir y creo que eso no se puede perder y mi impresión es que eso está en un grado de riesgo importante en nuestros días, ¿no? Bueno, eso quería decir. Gracias. Hay un comentario de Calatea Osa refiriéndose al cantón de Osa, donde dice que la presión no es solo en la costa, que hay una gran presión en la fila costeña. Dicho sea de paso, en la Alianza por una Vida Digna hicimos varios foros en relación a la problemática de la fila costeña, donde hay una especulación por mansiones con vista al mar y eso afecta incluso a las reservas acuíferas de la región. Y se relaciona también con un comentario que hace don Luis Villafuerte relacionado con el tema de la gentrificación, un tema que también hemos tratado en algunos de los foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos, y creo que tiene mucho sentido, ¿verdad? El conectar este proceso de gentrificación con el tema del ordenamiento territorial, porque obviamente está relacionado y es un corolario social del tema del ordenamiento territorial. Vamos a ver, creo que no tenemos por el momento más. Ah, bueno, sí, Calatea Osa le pregunta a don Marino que por favor suministre el dato del número de ley que prioriza la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento. Si quiere lo puede ubicar ahí si lo tiene a mano en el chat. Yo quería hacer una Sí, pregunta. Sí, contesto una vez que perdón. ya tengo que retirar. Sí, es muy interesante. Mire, yo no soy abogado, por supuesto, pero trato de ser un ciudadano informado. El primer mandato de participación lo tenemos en la Constitución Política. Eso que tantos compañeros y amigos abrazan con mucho cariño, el artículo 9 de la Constitución Política, con una modificación que no es de antaño, es relativamente creciente, donde se habla de la participación como mandato constitucional, artículo 9. Luego, es muy importante aclarar que el plan regulador no puede considerar los parques nacionales, las reservas, se llaman zonas habilitantes, aunque sí pueden hacer convenios con las municipalidades. La municipalidad le da
a quien hace el plan regulador los mapas de hasta dónde llega la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Sujeta a análisis, donde sí cabe el plan regulador costero, pero no tiene que ver ni el costero ni el que no es costero, o sea, el plan de ordenamiento territorial, que el manual sí es muy reciente. Entonces ya lo decía también eh, Merino. Luego, es muy importante recordar que la participación está garantizada desde la colonia en este país eh, por el Código Municipal, ¿verdad? Ya, y tal vez la gente no sabe lo de los cabildos abiertos, las otras instancias y la obligación que tiene la municipalidad de generar la participación en la toma de decisiones. Cada distrito tiene un representante, ¿verdad? Y existe un consejo municipal, los regidores, ¿verdad? En las zonas, las etnias también tienen sus representantes y suelen ser activos. Entonces, ahí tenemos, y claro, la ley de biodiversidad tiene su mecanismo de consulta, la ley ambiental tiene sus mecanismos de consulta. Este, y, y así, la misma jurisdicción del MINAE tiene eh, regulaciones específicas. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Javier y a Andrea con relación a, porque ustedes plantearon ejemplos muy claros de participación ciudadana muy activa en sus respectivas comunidades para incidir sobre los planes reguladores. Mi pregunta va en el sentido de esa participación ciudadana involucra sectores diferentes con intereses diferentes. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en el sentido de que puede haber en esa participación ciudadana eh, conflictos o intereses encontrados, etcétera, y cómo se manejan esas contradicciones a la hora de hacer un frente común para abordar este tema de los planes reguladores? Bueno, voy yo. Es, Eh, Efectivamente, estás planteando un asunto muy, muy delicado, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de involucrar a la mayor cantidad de sectores, grupos e intereses para poder formar frentes comunes y tener el suficiente peso de y incidir y ser escuchados, ¿verdad? Eso es fundamental cuando los recursos nuestros no son ni el dinero ni el poder político, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto, ¿verdad? Digamos, de muchísimo cuidado, donde sí hay que encontrar algunos intereses centrales comunes, ¿verdad? Para comenzar a eh, coordinar a toda esta gente que tiene a veces intereses muy distintos e inclusive a veces contradictorios, ¿verdad? Y manejar ese asunto no es nada sencillo, ¿verdad? Y lo que sí es eso, ¿verdad? Por ejemplo, en esta última experiencia, ¿verdad? Todo el frente común que logramos fue alrededor de decir, queremos que se vuelva a constituir la comisión plan regulador para garantizar la participación de los vecinos dentro de la implementación y la elaboración de las normas de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y ese fue, digamos, que el elemento común que nos, eh, que nos conjuntó a todos, pero como vos decís, hay a veces intereses bien, bien complicados, ¿verdad? Y yo quiero aquí agradecer a un compañero de Kioscos Ambientales, que es el que nos ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí, no es sencillo y tenemos la asesoría de él y bueno, en eso estamos. gracias. Andrea, no sé si quieres referirte a esa pregunta. Sí, bueno, el reto de la participación ciudadana, con nuestra experiencia acá en el Caribe, bueno,
Como les mencioné desde el principio, esto no es algo que se esté dando ahora en el 2023 con el tema de este plan regulador, sino que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y los otros pobladores, siempre lo que se dijo fue, ese plan regulador no queremos ese plan regulador. Entonces, bueno, obviamente al haber todo este vacío, empieza un desarrollo desordenado, con caos. En Cahuita, afortunadamente, no ha sido tan así como en Puerto Viejo, pero sí, ya estamos empezando a ver un desarrollo sin orden. Entonces, nosotros como movimiento lo que hicimos fue hacer alianzas con otros movimientos, otras organizaciones de la zona, como por ejemplo está ATEC, que es una asociación conservación y ecologista acá en la zona, los Covirenas, Talamanca Siempre Verde, las asociaciones de desarrollo de la zona. Entonces, bueno, lo que empezamos a hacer fue como reuniones informativas, explicando este mapa que les presenté, explicándole a la gente, bueno, qué va a pasar si usted está ubicado en esa zona y se aprueba ese plan regulador, cuáles van a ser las implicaciones, el canon, por ejemplo, cuánto vas a tener que pagar si no puedes pagar eso, pues te quitan la concesión. Entonces, empezar como a informar a la comunidad, cosa que no se estaba haciendo. Pero bueno, en todo este proceso de información y de meter muchos recursos de amparo y acciones legales para detener el plan, nos enfrentamos con una amenaza de muerte. A uno de los compañeros tuvo una amenaza de muerte, hubo querellas, hubo denuncias de algunos de los compañeros que estábamos involucrados en este proceso. Entonces, bueno, estas son formas que hacen son maneras que hacen para que las personas digan, no, yo no me quiero involucrar más, ya me dio miedo, porque sí, o sea, para involucrarse en todo esto, pues igual hay que tener claro cuáles pueden ser las consecuencias, ¿verdad? Entonces, sí hemos sido cuidadosos, ¿verdad? De cuidarnos entre todos y qué se puede decir y qué no. También a quitarse un poco el miedo, ¿verdad? Porque bueno, sí, va ante una amenaza de muerte, pues obviamente las personas se hacen a un lado. Algo muy característico de este movimiento también es que hay muchas mujeres, muchos adultos mayores, bueno, los empresarios de la zona también, pero nos hacen falta jóvenes. ¿Verdad? Hacen falta porque esto siempre nosotros decimos que es una carrera de relevos, ¿no? Es una carrera de relevos, primero eran nuestros abuelos, nuestros tíos y ahora seguimos nosotros, ¿verdad? Pero falta que los jóvenes se involucren. Y lo que mencionaste, que cuál es el reto a unir todos estos diferentes sectores con diferentes intereses. Nosotros, por ejemplo, cuando nos reunimos con el agente de territorio Kekoli, la gente no sé, de Puerto Viejo, a Manzanillo no fuimos, pero sí en Puerto Viejo, en Quécoli, acá en Cahuita, lo que nosotros decíamos, bueno, lo más importante ahora es que se pare esto, poder de alguna forma, aquí no hay una comisión como el compañero Javier, ¿verdad? Eso sería lo ideal acá, una comisión permanente que no, porque aquí pasa que viene una amenaza, nos reunimos, después nos apagamos y después otra, y ahí vamos, ¿verdad? Como ese estira y encoge. Entonces no hay como un hilo conductor en la lucha, sino que se interrumpe. Entonces vienen otros líderes, vienen otras personas con sus ideas. Entonces, bueno, lo que nosotros decidíamos era como, bueno, este momento es de unirnos y ya cuando toque ver cada una de las situaciones de cada lugar, como el tema del Regama, como el tema de Kekol como el tema aquí en Cahuita, pues ahí va a tocar, primero nos unimos y después ahí cada quien va a tener que ver de qué forma, con su realidad, pues busca la solución al problema. Y es importante decir que la gente del territorio indígena con este tema del plan regulador, ellos no quieren un enfrentamiento, no queremos que pase aquí lo que pasó allá en Salitre, que hubieron asesinatos, hubieron enfrentamientos. Acá nunca, no ha pasado eso. Aquí afortunadamente en Cahuita, con todas las noticias que salen y todo lo que hay, aquí no hay enfrentamiento de bandas. No hay asesinatos tan violentos como pasan en otros lugares, aunque bueno, sí pasa, pero eso es lo que nosotros decimos. En su momento vamos a tener que ver, porque bueno, Cahuita es diferente a Puerto Viejo y a Manzanillo, somos pueblos completamente diferentes. Entonces, este plan regulador nos está metiendo a todos en un combo que no responde a la realidad de cada comunidad y ese es el reto, ¿verdad? Ver de qué forma involucramos más a los jóvenes
y a todo el resto de sectores para ver de qué forma nos organizamos y evitamos y que eso se destruya y se convierta en un Miami donde solo hay edificios y el pueblito está ahí atrás abandonado, triste y la gente muriendo de hambre. Eso es el reto, ¿verdad? Que estamos llamados. Gracias. Voy a leer algunos comentarios finales. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. Fiscales Territoriales de Montes de Oca menciona lo siguiente. Saludos desde el colectivo Ciudadanos Fiscales Territoriales de Montes de Oca. Fundamental que generemos conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana real, activa y consciente en la planificación territorial. En el cantón de Montes de Oca estamos justo en medio de un proceso de actualización del plan regulador. El proceso ha sido capturado por un grupo de interés que pretende que el plan regulador se apruebe casi que a ciegas, utilizando la narrativa de que exigir rigor técnico es oponerse al desarrollo. El proceso ha usado la participación ciudadana como discurso populista y como un mero trámite de asistencia y que formula reglamentos sin haber validado el diagnóstico territorial ni las fragilidades ambientales reales. Y continúa, el desarrollo del cantón no se impone desde un escritorio para complacer intereses de corto plazo, sobre todo los intereses de grandes desarrolladoras inmobiliarias, como está ocurriendo en nuestro cantón, lamentablemente. El desarrollo urbano se construye con ciencia, con la ley en la mano y sobre todo con la gente. Un plan regulador debe ser un pacto social, no un cheque en blanco sin sustento técnico. Ese es el comentario que hacen de fiscales territoriales de Montes de Oca, que creo que va muy a tono con lo que se ha comentado hoy aquí. Y finalmente hay una pregunta de Pipa León, que dice el comentario de Leonardo Merino respecto al elefante en la sala, el timonazo del gobierno que ha cambiado el norte de Costa Rica por conservación. ¿Qué propone para lograr alertar y enderezar el timón antes de perder la razón pro natura? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero no sé si Leonardo quiere referirse a eso, aunque sea con una opinión breve. Sí, y además una opinión muy personal, ¿verdad? Porque primero no tengo la respuesta fácilmente, ¿verdad? Como que qué es lo que hay que hacer. Yo diría tal vez solo dos cosas, o tres. La primera es la sociedad civil en temas ambientales no es cualquier sociedad civil, es una sociedad civil muy preparada, con gente con mucha experiencia, con gente que se ha vuelto experta en derecho conoce la institucionalidad. Y creo que incluso en años en que no estamos en la calle, digamos literalmente combatiendo algunas de las luchas ambientales de manera, digamos, en la forma más tradicional de manifestaciones, ustedes se dan cuenta en las noticias que se ganan pleitos en estrados judiciales cotidianamente. Es un tipo muy proactivo de sociedad civil que yo creo que hace una contención importantísima. O sea, varios de estos conflictos de los que hemos hablado los conocemos gracias a que hubo denuncias de la ciudadanía, acciones de alguna gente que sabe derecho y que incluso se ganaron en tribunales. Entonces yo creo que hay que, digo, mantener el movimiento de la sociedad civil tratando de ver qué es lo que está fuera de las normas de la ley y haciendo ese tipo de cosas. Lo segundo, bueno, yo estoy en un centro académico, es como mi virtud y mi defecto al mismo tiempo, porque puedo investigar, pero tampoco es que tengo la voz de soplar al oído ni del gobierno ni de la gente necesariamente, pero yo creo que hay que evidenciar este cambio y hay que evidenciarlo así, no solo con opinión personal, que yo tengo opiniones personales de cosas que no dije, pero las que mencioné son cosas que se han registrado, que se han podido sustentar. O sea, hay un cambio, hay un proyecto de ley, hay un reglamento que le está aumentando la cantidad de agroquímicos permitidos al agua para favorecer un sector en detrimento de la calidad del ambiente. Digo, hay señales de regresión que son evidentes, ¿no? Que se pueden sustentar y esas yo creo que hay que ponerlas en la mesa de la discusión. Hay una tercera parte que yo no sé cómo se hace. A mí me da la impresión de que mayoritariamente la ciudadanía y la ciudadanía en calidad de votante, y no lo digo de esta última elección ni la anterior, sino en un periodo ya largo de estar metido como con el tema, la ciudadanía no exige el tema ambiental digamos, en el mercado, para decirle alguna forma de electoral, ¿no? No pareciera ser un tema
en el que nosotros presionemos tener posiciones, ¿verdad? O mantener principios o hacer cosas. Yo he visto pasar varias elecciones en las que realmente es un tema poco prioritario y digo, eso funciona como un mercado, digamos, si la gente quiere, necesita y exige oír algo sobre un tema, pues la gente que hace la campaña y los planes de gobierno y todo tienen que plantear algo, ¿no? Y creo que en ese tema, en realidad, si bien hay una ciudadanía organizada muy, muy metida y a nivel comunal la gente se mete mucho en el tema, tengo la impresión de que estamos cayendo un poco en la trampa de la autocomplacencia, ¿verdad? De creer que bueno, somos un país que en realidad ha hecho cosas muy bien y que tal vez nada es tan grave. Y la otra, que es un poco más grave, que es hacia dónde va el mundo, en que el tema ambiental está perdiendo prioridad política y prioridad en el discurso y en la narrativa muy fuertemente, ¿no? Y eso es más preocupante porque además no tengo cómo meterle no tengo cómo sugerir que meterle a un tren como ese porque no es un tren costarricense, es un tren que viene de los países más fuertes y de los mayores poderes del mundo y es un ataque directo a lo ambiental, pero sin filtros, ¿verdad? Es que ya ni, digo, antes había gobiernos como con alguna cierta hipocresía, pero un grado de vergüenza y un grado de cuidado que veía uno ahora no, ¿verdad? Es sin filtros, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé muy bien qué se puede hacer. Muchas gracias. Vamos llegando casi a las 2 horas de este foro. Creo que vamos cerrando. Yo quisiera comentar que, bueno, se ha insistido repetidamente en este foro y con muy buenos testimonios de la importancia de que la participación ciudadana juegue un papel central en estos planes de ordenamiento territorial, planes reguladores a nivel de cantones, a nivel municipales. Definitivamente esa es la ruta, no solo para este tema de ordenamiento territorial y planes reguladores, es la ruta para la defensa de la salud pública, de la educación pública, de los bienes comunes, la ruta de la democracia participativa, ¿verdad? Y en este caso específico de los planes reguladores es un ejemplo muy concreto donde la participación activa, crítica, permanente de la ciudadanía juega un papel fundamental, como ha quedado muy claro en este foro. Vamos a continuar con este tipo de temas porque es sumamente importante y también vale la pena referir la relevancia que tienen en este caso las elecciones a nivel municipal, que muchas veces se descuidan y que tiene un impacto muy grande en la calidad de vida de las comunidades y específicamente en esto de los planes reguladores fundamental. Aquí se ha mencionado cómo ha habido vaivenes en diferentes municipalidades, de acuerdo a los sectores que están controlando las municipalidades, el retroceso que hubo en el caso de Escazú, muy bien descrito por Javier, y que se están tomando acciones para impedirlo. Creo que es muy importante ese nivel de participación política a nivel de las elecciones municipales. Y también el otro elemento que creo que cabe rescatar es la importancia de que los movimientos sociales de diverso tipo, con diversos intereses, busquen más las convergencias que las divergencias, busquen encontrarse en puntos en común para luchar por el bien común, para luchar por mejoras en sus comunidades, en sus acciones, en sus diferentes ámbitos de trabajo. De manera que creo que hay una tarea pendiente también en nuestros grupos comunitarios, en nuestros grupos sociales, los grupos interesados en temas ambientales, de educación, de salud, etcétera, en buscar las convergencias más que las divergencias. Bueno, creo que el foro de hoy ha dejado muchas reflexiones, ha dejado muchos elementos para discutir, para reflexionar, para buscar el mejoramiento de la democracia participativa en nuestro país. En nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos, les damos un agradecimiento muy fuerte a Javier, a Marino, a Leonardo y a Andrea por su participación, por sus excelentes presentaciones, a todas las personas que han acompañado esta transmisión. Muchísimas gracias por estar presentes, por participar con sus comentarios. Y les comento que estos foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan luego los videos de estos foros en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, pues para que puedan ser utilizados para continuar con este tipo de reflexiones y discusiones. Nuevamente, muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas noches.